Muy bien, chicos, ahora sí. Veamos. Como pueden ver, jóvenes, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hablar de las guerras de... Bueno, a ver, un ratito, por favor. Muy bien. A ver, un segundito, por favor. Veo que no se cambió el título. El tema que vamos a hablar, mis jóvenes, son los inicios de la República. Chicos, son los llamados inicios de la República. A ver. A ver. Segundito, por favor. Creo que se ha colgado. Y abrimos en una página donde no se debía. Ya está. Los inicios de la República. Ya, ahora sí. Mucho mejor. Ya. Bueno, como les estaba diciendo, chicos, el día de hoy lo que vamos a desarrollar, el tema son los inicios de la República. Veremos la primera etapa de la historia republicana, de la historia de nuestro país. ¿Ya? En este caso, el primer punto que vamos a desarrollar propiamente ya vendría a ser el primer militarismo. El primer militarismo viene a ser la primera etapa de nuestra historia, de la que vamos a desarrollar, ¿no? Es un periodo, digamos, bueno, algo complicado sería decir poco, es un periodo muy complicado en nuestra historia, ya que estamos iniciando la República. Los inicios no fueron nada fáciles, había que poner orden. Comprendan que la ruptura con el sistema colonial, la ruptura con España, deja un gran vacío, ¿no? Y que debe ser ordenado. Aparte, las rivalidades se hacen cada vez más latentes. Las rivalidades se van a hacer cada vez más latentes. Recuerden lo que les dije en la última clase. Un buen porcentaje de la población peruana, de la población de aquella época, no estaba de acuerdo con la independencia o, más aún, no estaba de acuerdo con la presencia de Bolívar. ¿Ya? Y todo ello va a conspirar contra la estabilidad del naciente Estado peruano. Una cosa es segura, todos habían aceptado la idea que los españoles se habían ido, que las autoridades, que ya nos habíamos desligado de España, pero también habían aceptado la idea que no iban a permitir que otros personajes que no fueran nacionales interfirieran. Bueno, damos así inicio, chicos, a esta primera etapa. A ver, la historia oficial, nuestra historia oficial declara lo siguiente, que el periodo entre 1821 a 1842 es la primera etapa de la República. Chicos, eh, oficialmente esto, al menos desde el punto de vista oficial, ya desde el punto de vista oficial, jóvenes, todo se inicia con la proclamación de la independencia por parte del libertador don José de San Martín, el 28 de julio de 1821. Ya. Desde el punto de vista estrictamente oficial, para los papeles, para los documentos, para la documentación, se toma en cuenta ese año como el inicio de la República. Ya. Pero para cuestiones prácticas, Basadre declara lo siguiente, ya. Por tradición hemos establecido que el 28 de julio de 1821 es el inicio de la República. Pero eso no es del todo cierto, ya que, chicos, la independencia que se juramentó al día siguiente, el 29 de julio de 1821, ¿era de todo el país o solo de Lima? Chicos, la independencia que se logra en 1821, ¿fue de todo el país o solo de Lima? Pero Perú. Solo Lima. Solo de Lima. Lima. El resto del territorio estaba aún en manos de las fuerzas realistas. ¿Ya? Sobre todo el centro y el sur del país y el Alto Perú están en manos de las fuerzas realistas.
Basadre declara lo siguiente. Jorge Basadre, historiador de la República, declara que en realidad se debe tomar en cuenta el 20 de septiembre de 1822. El 20 de septiembre de 1822 se instala el primer Congreso Constituyente de la mano de Javier Luna Pizarro, personaje que pueden ver en pantalla. Ese día, oficialmente, ya de carácter legal, desde el punto de vista legal, práctico, las decisiones quedan en manos de los peruanos. ¿Entiendes? El 22 de septiembre de 1822, Javier Luna Pizarro asume el mando del primer Congreso Constituyente. Peruanos gobernando a peruanos, ya que hasta ese momento había estado San Martín, que no era específicamente peruano. Eso me responde a la primera pregunta, chicos. Eso me lleva a la primera pregunta. Chicos, así, a simple vista, Luna Pizarro, que ven aquí en pantalla, ¿abogado, militar o clérigo? Él es Javier Luna Pizarro. Clérigo. Clérigo. Muy bien. Una de las preguntas de admisión es, una de las preguntas que hubo en un examen de admisión es, ¿qué oficios tenían los que inician la República al inicio? Y son clérigos militares, seguidos por abogados. ¿Ya? Pero los dos primeros son los clérigos y los militares. Muy bien. Vamos a ver ahora cuál es la situación del territorio. ¿Cómo era la situación de nuestro país? Número uno, hay que preocuparnos. ¿Cuál es la situación del territorio? O sea, ¿qué territorio tenemos? Hay dos principios jurídicos. Dos ideas. La primera idea es de uti possidetis. ¿Ya? O sea, vamos a marcar nuestro territorio. Así que vamos a asumir el principio de uti possidetis. Vale decir que cada país va a controlar o poseer los territorios que heredaron del pasado colonial. Es decir, las fronteras coloniales antes de 1810, esas serán nuestras fronteras oficiales. O sea, básicamente esto, chicos. Quiero que comparen el mapa de 1810 con el de 1828. Perdón, 25. ¿Ya? Esto es el mapa, jóvenes. Miren. Esta es la teoría de uti possidetis. Miren. Mapa de 1810. Y este es el mapa de 1825. Mírenlo. Si te das cuenta, a primera vista son algo parecidos. Ha habido modificaciones de territorio, sí, pero en esencia se ha conservado la mayor parte, en esencia. Es más, se ha ganado algún territorio. Se ha perdido uno y se ha ganado otro. Eso, mi estimado, es la teoría esa es la teoría del uti possidetis. Fue la primera forma de fijar fronteras territoriales. Número 2, se aplicó la llamada libre determinación de los pueblos. Chicos, la libre determinación. Los pueblos van a ser quienes van a tomar la decisión a qué país pertenecer. Esto va a ser, esto, chicos, esta idea es propia del liberalismo. Se le ha de consultar a los pueblos, se ha de tener en cuenta su opinión, ¿no? Ustedes, ¿a qué territorio o a qué país desean pertenecer? Esa es la pregunta. Y eso se llama libre determinación. Y esa, jóvenes, trajo una consecuencia muy interesante. El territorio de Guayaquil, esto que ves aquí, mira. Esto que ves aquí, ya no está, lo perdimos. Se dice que su población decidió formar parte de la nueva Granada, de la Gran Colombia. En cambio, la población que está aquí, Jaén, esta población, Jaén, ahora nos pertenece. Esta población que está aquí, Jaén,
formó parte del Perú. Su población tomó la decisión de integrarse al territorio nacional. ¿Me entiendes? Eso según el principio de la libre determinación. Aunque para ser justos, chicos, no aceptaban, ninguna de las dos partes quisieron aceptar que la población de Guayaquil se haya pasado al bando de la Gran Colombia. Bueno, tampoco lo aceptamos abiertamente. No se aceptó abiertamente. Habían oposiciones, discusiones. Pero la idea, chicos, que comprendas que para fijar las fronteras territoriales fue muy complicado fijar las fronteras territoriales. Así que la idea oficial era usar esos dos principios. Uti possidetis y libre determinación. Esa era la idea. Los límites. Chicos, ¿con cuántos países teníamos frontera a iniciar la República? A ver, esa es una pregunta de admisión. ¿Con cuántos países teníamos frontera? A ver, ¿quién responde? ¿Cuántos países son frontera con el Perú a inicios de la República? ¿Son tres? Tres. 3. Muy bien. 3. Actualmente, ¿con cuántos países tenemos frontera? Con 5. Al norte, 6. 5. no, actualmente tenemos frontera con 5. Pero en el pasado teníamos frontera con solo 3. Al norte está la Gran Colombia, integrada por lo que hoy en día es Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá. Al norte está la Gran Colombia, como te dije, integrada por Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá. Al este está el Imperio del Brasil. Chicos, al este está el Imperio del Brasil. ¿No? Y al sur está Bolivia. En aquella época todavía no limitábamos con Chile, solo limitábamos con Bolivia. Y esas son las fronteras de inicios de la República. Los 3 países con los que limitamos al comienzo. Entonces, ya tenemos cuál es la situación territorial. Lo primero que se tuvo que hacer fue definir las fronteras. Se utilizaron los conceptos de uti possidetis y libre determinación. Los límites fueron establecidos y quedamos limitando con 3 países, que por cierto es muy polémica. Perú reclamaba Bolivia, todo Bolivia, al norte reclamábamos Guayaquil, e incluso muchos más entusiastas que reclamaban la audiencia de Quito, o la ciudad de Quito. Y bueno, hay que decir que con el Brasil vivíamos de espaldas. Economía. Vamos a ver cómo era la economía al inicio. Como te dije, todo empezó mal. Todo empezó mal. Chicos, la situación económica era precaria. Nos habíamos quedado arruinados. ¿Ya? Las principales actividades económicas del país se fueron al traste, ¿no? Todo estaba mal. La agricultura, la minería, ¿no? Simplemente ya no se practicaba. La minería, mi estimado, las minas habían sido destruidas, habían sido inundadas, dejadas de lado. Por el otro lado, la agricultura. La guerra había hecho que mucha mano de obra, muchos campesinos se movilizaran, ¿no? Muchas haciendas simplemente se habían quedado sin mano de obra. Otras fueron destruidas durante las campañas. O sea, las principales fuentes de ingreso, que eran las minas, y los ingenios, estaban mal. Las aduanas, donde se recibía mercancía del exterior o se exportaba, también ya no se podía contar con esto. De momento, los ingresos del Estado se van a centrar en el cobro del tributo a los indios. Y los ingresos de las aduanas, bueno, de las que todavía siguen mal que bien funcionando. Pero eso era muy poco, o sea, los ingresos casi eran mínimos. Ya. Entonces, económicamente empezamos mal. La economía, chicos, nos lleva a problemas muy serios.
Política. Ese es otro detalle. ¿Quién va a estar al mando? Fue la pregunta inicial. ¿Quién tiene que estar al mando? Sucede que durante la independencia, chicos, al concluir el proceso, se hizo la pregunta de rigor. Y señores, ¿quién va a tomar el mando de la República? ¿Quiénes están a cargo? Bueno, chicos, en todo país, ¿quiénes se supone que deben tomar el mando quiénes se supone deben tomar el mando? Esa es una pregunta interesante. Al vivir en un estado democrático, la teoría dice que todos estamos en condiciones de tomar el mando, pero estamos ahora en la práctica. Y sobre todo en el siglo XIX. Se suponía que cuando inicia la República, se daba por descontado que quienes gobernarían el país sería la aristocracia. Total, ellos eran la clase dirigente, ¿me entiendes? La aristocracia criolla, la aristocracia limeña, era la que había sido llamada a gobernar. Habían sido la clase dirigente, la élite, aquellos que tenían preparación, estudios, ¿comprendes? Ellos tenían preparación, estudios y lo más importante, experiencia en la administración. Eran muy eficientes, eran personalidades muy eficientes. Al menos en su área. De hecho, muchos consideraban que darles a ellos el mando, no ponerlos a cargo, hubiera sido un buen acto de fe, hubiera sido una acción que hubiese adelantado el país y los hubiese puesto rápidamente en ventaja sobre los demás estados. Pero había un problema pequeño que hizo que el país se retrasara. Era que, bueno, chicos, nadie confiaba en la aristocracia, nadie confiaba en la élite. La élite criolla no era de fiar, ¿entiendes? O sea, la clase dirigente, los que se suponía que son el cerebro del Estado peruano, los que debían gobernar, o sea, quienes tenían la preparación, la educación, la experiencia y los medios para poder imponer su autoridad y gobernar estas tierras, me temo que no podrían hacerlo. Había una razón muy importante para que ellos no asumieran el mando. Y la razón, esta gente no era de fiar. No confiaban en ellos. ¿Por qué? Porque durante la independencia, mi estimado, durante las guerras de la independencia, la aristocracia, ¿del lado de quién peleó? ¿Por el lado de los patriotas o por el lado de los patriotas o el bando realista? A ver, chicos, ¿la aristocracia peleó en favor de quién? ¿De los realistas o de los patriotas? De los patriotas. Ese fue el problema. La élite, los aristócratas, pelearon por el bando realista, o sea, no querían la independencia. Dentro del sector que no querían la independencia era la aristocracia. O más aún, había otro problema. Muchos de ellos al final se decantaron por la independencia, pero bajo sus propios términos. El problema es que apareció Bolívar y eso los alejó más. Al no estar la aristocracia en condiciones de asumir el mando, se produce un peligroso vacío de poder. Vacío de poder que fue ocupado por los militares. Los jefes militares se consideraban los que tenían el derecho de gobernar. Los militares decían, nosotros tenemos derecho a gobernar estas tierras, porque nosotros fuimos quienes derrotamos a los españoles. Así que de esa manera y por ese derecho del vencedor, somos los que vamos a gobernar estas tierras, ¿no? Por eso el primer militarismo que estamos viendo el día de hoy es un militarismo de victoria. Los militares consideraban que tenían el derecho a gobernar.
A ver, vuelvo a decir aquí. La aristocracia criolla, la élite, es la que quería mantener el status quo. La aristocracia criolla, Goyeneche, Pío Tristán, ¿me entiendes? Esas personalidades que eran las que tenían el mando, las que administraban la colonia, ellos eran leales a España. Los criollos, el resto de criollos de menor jerarquía querían la independencia, pero la querían bajo sus propios términos. Es decir, si vamos a hacer la independencia, que el país sea para nosotros. Por eso ahí está el primer Congreso Constituyente, Luna Pizarro. ¿Ya? Por ejemplo, la figura de Luna Pizarro, quien planteaba que el Perú debía ser para los criollos, para la élite, pero no, para la aristocracia criolla peruana. Pero tuvieron un problema, aparece Bolívar. Y Bolívar fue un problema. Bolívar condenó inmediatamente a Ribagüero y a Torre Tagle y obligó a que el Congreso se autodisolviera. ¿Sabes? Bolívar, por ejemplo, no se llevaba bien con los peruanos. Muchos peruanos que habían sido del bando patriota no tuvieron ningún problema en volver al bando realista. Ribagüero, Torre Tagle, y Ribagüero sobre todo. Bueno, el detalle es que al final la guerra había terminado y los militares consideran que ellos son los que tienen el derecho a gobernar. Pero había un problema. El problema no solo era gobernar, sino también, chicos, ¿qué tipo de gobierno queremos? Ya, sabemos que es una república, ya. De que es una república, eso no está en discusión ya. Pero, ¿qué tipo de república queremos? ¿Una república controlada por los liberales u otra controlada por los conservadores? A ver, mi estimado. Liberales versus conservadores. Segundo debate ideológico. ¿Quiénes tienen que estar al mando de la república? ¿Los liberales o los conservadores? A ver, primero veamos qué quieren los liberales y qué quieren los conservadores. Y vamos a ver tú de quién te pones de lado. ¿De quién te pones de lado? A ver, mi estimado alumno. Liberales. Antes que empiece, todos ustedes conocen la división de poderes del Estado? ¿Los poderes del Estado conocen? Legislativo, ejecutivo. Muy bien. ¿El legislativo es el Congreso o la presidencia? El legislativo. La presidencia. Legislativo, chicos, es el Congreso. Y el ejecutivo es la presidencia. Entiendan. Presidente y ministros, ejecutivo. Congreso, que puede ser dividido en diputados y senado, es el legislativo. O sea, los congresistas son el legislativo y el ejecutivo es el presidente. A ver si me han entendido. ¿Quién está al mando del ejecutivo actualmente en el Perú? ¿Quién es la cabeza del ejecutivo en el Perú? Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo, muy bien. ¿Y el Congreso qué poder representa actualmente? Legislativo. Legislativo, muy bien. Ya, entonces, ahora que ya entienden esa división, vamos al segundo debate. La pregunta es ¿quién va a mandar? ¿O manda el legislativo o manda el ejecutivo? Los liberales, que están, si pueden ver de rojo a la izquierda, plantean lo siguiente. El ejecutivo debe ser débil y es el legislativo que debe ser fuerte. Es decir, debe gobernar el Congreso. Manda el Congreso o gobierna el Congreso. Eso es lo que plantean los liberales. Ejecutivo débil y un legislativo fuerte. O sea, manda el Congreso. Por el otro lado, chicos, están los conservadores. Los conservadores dicen, no, es el ejecutivo quien debe ser fuerte y el legislativo debe ser débil. Es decir,
el mando debe estar en manos del presidente. Él es quien debe tener todo el control del Estado peruano. Y ese, mi estimado, fue el segundo debate doctrinario. Fue el segundo debate doctrinario que tuvimos en nuestro país. Ejecutivo versus legislativo. A propósito, jóvenes, ¿quién crees que ganó el debate? ¿Los liberales o los conservadores? A ver, chicos, ¿quién ganó el debate según su opinión de ustedes? Conservadores. Los Muy bien. conservadores. Después, ustedes se han dado cuenta que en los últimos años el poder ha estado en manos del presidente. El Congreso no ha podido superar al presidente todavía, ¿no? No ha podido, claro. Es que todavía se está, es que chicos, por increíble que parezca, esa vieja pugna se ha mantenido hasta el día de hoy. El Congreso siempre peleándose con el presidente. En Europa, ¿quién tiene el poder? El Parlamento, que para nosotros sería el Congreso, o el mando, o el Ejecutivo. ¿Quién tiene el poder en Europa? ¿La presidencia o el Ejecutivo o el Legislativo? El Parlamento. El Parlamento. En Europa nadie discute la autoridad del Parlamento. Para ellos es lo más importante. A ellos les aterraría que el Ejecutivo tuviera el mando, porque les recordaría el poder unipersonal, ¿no? Han tenido pésimas experiencias. Las últimas fueron con los fascistas. En Estados Unidos, ¿quién tiene el poder? ¿El Congreso o el presidente? ¿Quién tiene el poder en Estados El Unidos? presidente. El El presidente. El presidente. O sea, igual que casi todos los países de América, ¿no? Se dan cuenta que las visiones, las formas de ver el mundo son diferentes, ¿no? Entre Europa y América. Muy bien, chicos, sigamos. Bueno, vamos a ver los primeros gobiernos a inicios de la República. Cómo empezó todo. Vamos al año de 1826. A ver, creo que un compañero preguntó algo. Vamos a ver. La pregunta es si se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Todavía se mantiene el debate. Todavía tenemos la discusión en manos. La pugna entre liberales y conservadores se mantiene, mi estimado. A propósito, para ustedes, ¿quién debe tener el mando? ¿El legislativo o el ejecutivo? ¿Quién debería tener el mando? No quién tiene, sino quién debería, según opinión de ustedes. Y eso te va a definir si estás en el bando liberal o conservador. Y vas a caer en cuenta que la mayoría de los peruanos son conservadores, ¿no? Sí, pero chicos, a ver, siempre que se disuelve en el Congreso la gente festeja. Esa es la vieja, no se preocupen, eso viene desde, miren, acaban de ver ustedes desde qué año viene ese lío, miren desde qué año, desde el inicio de la República viene ese problema. Desde los inicios de la República. Ya. 1826, Simón Bolívar abandona el Perú. Abandona el Perú porque se ha enterado que en la Gran Colombia, en Bogotá, la gente no lo quiere. Bueno, no es que la gente, sino que hay un grupito de políticos que está conspirando en su contra. En Caracas hay otro grupito que está conspirando en contra de él. Simón Bolívar tiene que abandonar Lima. Al momento de irse, deja al mando al general Andrés de Santa Cruz, ¿no? Agarra y le entrega el mando a Santa Cruz. Se supone que Santa Cruz debía gobernar estas tierras con mano de hierro e imponer el orden. Pero había un problema. Santa Cruz no está de acuerdo con Bolívar. Así que ni bien pierde de vista a Bolívar, Santa Cruz convoca inmediatamente al Congreso. Sí, convoca al Congreso. Congreso que Bolívar había ayudado en su disolución. Santa Cruz, ¿no? Aquel Congreso que 3 años antes se había disuelto a instancias de Simón Bolívar. Santa Cruz llama al Congreso que se reúna
y el Congreso se reúne inmediatamente. Luna Pizarro nuevamente asume el mando del Congreso y Santa Cruz renuncia al mando. El poder vuelve a manos peruanas. En el Congreso se inicia un tenso debate. Ahora que se ha ido Bolívar y ya tenemos el Congreso gobernando, ¿quién será el presidente? Habían voces que decían que sea Santa Cruz, que sea Santa Cruz, ya que al fin y al cabo él nos ha convocado. Está bien, es legal, es lógico, y parecería justo, pero Santa Cruz era bien autoritario y ya habíamos salido de un dictador para caer en manos de otro. El otro era el general Gutiérrez de la Fuente. Nunca llegó a ser presidente, pero era un tipo demasiado ambicioso. Y hicieron todo lo posible para que nunca fuera presidente. Y nunca llegó a ser presidente. Por eso es que no hablamos de él. Y el otro, ¿no? El Congreso, dado que no quería que este país desembocara en una dictadura, bueno, al final sí desembocó, nombra como nuevo, ¿no? Se reúne y hacen una votación. Y nombran como presidente al general don José de la Mar. Nota, la Mar no era, dadas las circunstancias, la Mar había nacido en Cuenca, lo que hoy en día es Ecuador. Pero, dado que estamos iniciando la República y Perú reclama muchos territorios, se podía considerar que, bueno, sí, no hay problema, es peruano. Al fin y al cabo, ¿quién era peruano, chileno o colombiano en aquella época? Recién se estaban definiendo todo. Además, Lamar era liberal, era de tendencia liberal. Lamar consideraba que era el Congreso quien debía tener el mando. Claro, él era presidente, pero él consideró siempre que el Congreso debía estar a cargo de todo. De esa manera, chicos, el Congreso le cerraba el paso a Gamarra, a Santa Cruz y a La Fuente. Estos tres generales se les cerraba el paso. Pero vamos a ver, Lamar está al mando. Pero chicos, viene el problema. No solamente los criollos, no solamente una facción de los criollos se había opuesto a la independencia. Los indios eran otro problema. Se va a producir la rebelión de los indios iquichanos en Huanta, hoy en día Ayacucho. Estamos finales del año de 1827, octubre, noviembre, diciembre de 1827. Los indios iquichanos de la provincia, ¿no? Los indios de la provincia de la zona de Huanta se alzan en armas, se rebelan contra la república. No quieren la república. Los indios iquichanos no quieren la república. Liderados por José Antonio de Navala, por un indígena llamado José Antonio de Navala, los iquichanos irrumpen en la ciudad de Huamanga, ¿no? ¿no? Entran a lo que hoy en día es Ayacucho, a la ciudad de Ayacucho, ¿no? Entran ahí, retiran, bajan la bandera de la República y en su lugar izan la bandera de España. Y ahí mismo, los indios, en una ceremonia, juran lealtad a Fernando VII, juran lealtad al rey de España. Los indios iquichanos reniegan de la república. ¿Pero por qué? ¿Por qué los indios iquichanos han renegado de la república, mi estimado? ¿Por qué no quieren la república ellos? ¿Por qué mantienen su lealtad a España? Ah, me olvidaba. El hombre que los lideraba era el general indígena José Antonio Navala, Huachaca. Era un indio, pero que había sido general. Adivina, ¿general en el ejército patriota o en el ejército realista? A ver, ¿en qué En el ejército ejército realista. Así es, había sido general en el ejército realista. Chicos, los indios habían peleado entonces, ¿por qué bando? Un buen porcentaje de indios, ¿por qué bando había peleado durante la independencia? ¿Patriota o realista?
Realista. Realista. O sea, ¿estaban a favor o en contra de la independencia? En contra. En contra. Contra, muy bien. ¿Y se les castigó por ello? Habían perdido la guerra. Obvio que iban a sufrir. Es obvio que iban a tener problemas. Chicos, ¿cuál fue la relación de los líderes de la independencia con la población indígena? ¿Fue buena o mala? Mala. Fue mala. Simón Bolívar mandó a exterminar pueblos indígenas. Los que se consideraba Bolívar, pueden leer su biografía, hizo un exterminio de los pueblos indígenas, ya que los consideraba una carga, proclives a una lealtad a España. O sea, cosas terribles pasaron. Fueron los criollos, un sector de los criollos que estaban a favor de la independencia. Si la razón por la cual el bando independentista ganan el territorio es porque acá conjugan las corrientes libertadoras. La represión fue brutal, los indios siquichanos. ¿Pero qué reclamaban los indios siquichanos en sí? ¿Cuál fue la razón del reclamo? ¿Cuál fue la causa? El reclamo se centra en lo siguiente, mi estimado. El reclamo se centra en lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? El restablecimiento de beneficios que habían gozado durante la colonia. Se traduce en una sola palabra, tributo. Sucede que durante la colonia, no todos los indios pagaban tributo. La historia oficial nos dijo que todos los indios eran explotados. El problema es que eso no era del todo cierto. Había un sector de la población que no pagaba tributo. Y de pronto, de noche a la mañana, les comenzaron a cobrar. El otro sector que pagaba tributo, se les había dado tierras. Pero el problema es que su posesión de tierras había sido puesta en entredicho. Bueno, tenemos la rebelión de indios y quichanos. La rebelión fue aplastada. Otro hecho que sucedió en el gobierno de Gamarra fue la invasión a Bolivia. Así es. En 1828, el general Agustín Gamarra, en ese momento prefecto del Cusco, y sin pedirle permiso a nadie, o sea, sin consultar con el Congreso, y mucho menos consultar con Lamar, que era el presidente, simplemente por cuenta y riesgo propio, invade Bolivia. Así es, mi estimado. Gamarra, al mando de un ejército, cruza la frontera y entra a Bolivia. La noticia llegó a Lima cuando ya Gamarra estaba en Santa Cruz. Cuando Gamarra estaba en La Paz, ahí recién nos enteramos que Gamarra había invadido Bolivia. ¿Te imaginas que se pase eso, chicos? Bueno, se tuvo que autorizar, porque ya que había tenido éxito, caballero, hay que autorizarlo. Si hubiera fracasado, se estaría condenándolo. Pero como ha tenido éxito, hay que apoyarlo. Su objetivo de invadir su objetivo de invadir Bolivia. Es más, Gamarra dijo, no estoy invadiendo, estoy recuperando el Alto Perú. El objetivo de Gamarra al entrar a Bolivia es forzar la renuncia y salida de José Antonio de Sucre, quien era la mano derecha de Simón Bolívar. Ni bien logran vencer a Sucre, José Antonio de Sucre se ve obligado a renunciar y abandonar territorio boliviano con todo su ejército, con todos sus leales. En el Tratado de Piquiza de julio de 1828, Santa Cruz, perdón, José Antonio de Sucre renuncia. Inmediatamente, Agustín Gamarra reconoce a Andrés Santa Cruz como presidente de Bolivia. Ahora el sur del Perú está controlado. El Alto Perú, hoy en día Bolivia, está en manos de alguien que estaba, digamos, en concordancia con las ideas de estos generales. Problema, ¿Simón Bolívar lo toma bien? No. Simón Bolívar estaba furioso.
Lo que pasa que esto iba en contra de las ideas de Bolívar. Bolívar estaba en ese momento soñando con crear la Federación de los Andes, una república que integrase a Venezuela, lo que hoy en día es Venezuela, Colombia, Panamá, Perú, Bolivia. Todos esos países debían ser integrados por Bolívar, pero sucede que acá en el Perú nadie quería esa idea. Bolívar decidió iniciar una guerra contra nosotros, ¿no? Se inicia la guerra en contra del territorio nacional. Se inicia un conflicto armado. Bueno, la guerra empezó en 1828, ¿ya? Se inicia la guerra contra la Gran Colombia. La Gran Colombia tenía ambición sobre los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, que era el objetivo inmediato. O sea, en caso que no lograran ocupar todo el Perú, por lo menos se quedarían con esos territorios. A ver, para que lo veas de mejor manera, ampliamos el mapa. Estos territorios que están azul rojo son los territorios en disputa. Perú estaba reclamando Guayaquil. Perú inició la guerra reclamando Guayaquil para el territorio peruano. Bueno, entonces, mi estimado, la guerra ha empezado. La guerra se había iniciado. La guerra fue dividida en dos etapas, ¿ya? La guerra con la Gran Colombia es una guerra olvidada. No la recordamos mucho, si te has dado cuenta. Más recordamos la guerra del Pacífico y eventualmente la guerra con España, pero no recordamos la guerra con la Gran Colombia. Una antigua guerra olvidada. La campaña naval. La flota peruana, al mando del almirante Jorge Vice, en realidad era inglés, acá lo he castellanizado, ha sido castellanizado, pero el almirante Vice estaba al mando de la flota peruana. Era un inglés. Vice era de ascendencia inglesa. Había venido al Perú acompañando la expedición de Cochrane, quien era un mercenario, ¿no? Los ingleses eran mercenarios y ¿no? que habían apoyado la independencia. Sucede que a Vice le gustó nuestra tierra, llegó un joven oficial de la Marina inglesa, ¿no? Era muy destacado, unos que estaban al mando, le gustó esta tierra y decidió quedarse a vivir aquí. Obviamente, dada su experiencia militar, se le entregó el mando de la flota. Se había nacionalizado peruano y tenía el mando. Sentaría las bases de nuestra marina de guerra. Y el tipo era muy eficiente. ¿Qué tan eficiente? Durante la guerra contra la Gran Colombia, Vice tomó el Guayaquil, bloqueó la costa pacífica de la Gran Colombia, venció en dos combates, en el combate de Malpelo y en el combate de Dos Cruces. Victoria peruana. ¿Ya? Las fuerzas peruanas, apoyadas por la flota de Vice, irrumpieron en territorio de la Gran Colombia. Tomaron Guayaquil y se prepararon para el asalto final. Tuvieron preparativos. Lamentablemente, Vice murió en uno de los combates, lamentablemente. Pero su habilidad ya había logrado que se ocupase territorio. Pasamos ahora a la fase terrestre. Como les dije, chicos, la guerra contra la Gran Colombia es una guerra olvidada por el Estado peruano, ¿ya? No la recuerdan mucho. No tenemos muchas información. La información que tenemos sobre esta guerra, mi estimado, la información que tenemos sobre esta guerra, joven, la hemos obtenido gracias a la historia de Colombia y de Ecuador. Ecuador y Colombia son los que más han desarrollado esta guerra, los que tienen más información. De hecho, el cuadro que ustedes pueden ver en la imagen es un cuadro que representa una de las batallas de la guerra con la Gran Colombia. A la izquierda, las fuerzas de la Gran Colombia, a la derecha, las fuerzas peruanas. ¿Ya?
y a la derecha las fuerzas peruanas. Creo que es la batalla de Saraguro o la batalla de Portete de Tarqui. Bueno, como te dije, lamentablemente nuestra historiografía no la ha desarrollado mucho. ¿Cómo terminó todo esto? Bueno, en un empate, por así decirlo. La situación terminó en un empate, propiamente. Lo que pasa, joven, es que las fuerzas de la Gran Colombia superaban en número a las fuerzas peruanas. Pero así que el plan era muy sencillo. Era entrar al territorio de la Gran Colombia, batir al ejército de la Gran Colombia, o sea, evitar que las fuerzas de la Gran Colombia se agrupen. Batirlos en 2, 3 batallas por separados. Ese era el plan. Las fuerzas de la Gran Colombia superaban en número a las fuerzas peruanas, pero estaban dispersas en su territorio. Así que el ejército peruano debía entrar al territorio de la Gran Colombia y destruir uno por uno a las unidades militares de la Gran Colombia. El plan era sencillo. No se contó que las fuerzas de la Gran, no se contaron, pero no se contaron con efectos del clima y que las fuerzas de la Gran Colombia se movieran con mayor rapidez. Pero aún así, las fuerzas peruanas lograron mantener a raya y ocupar territorio. Nos encontramos prácticamente ante un empate, chicos. Así que para finiquitar los asuntos, se decide firmar el convenio Girón, que en realidad es un alto al fuego, es un armisticio. Todavía la guerra no ha terminado, solo estamos firmando un armisticio. Las fuerzas de la Gran Colombia se habían agrupado y ya eran una amenaza para las fuerzas peruanas. Las fuerzas peruanas ocupaban territorio colombiano y tenían que esperar la llegada de refuerzos para mantener la guerra. Así que así que se acordó una tregua. ¿Ya? Se firma el convenio Girón. El acuerdo era que Perú, las fuerzas peruanas evacuarían Guayaquil y Loja, ¿ya? Y se reduciría la presencia militar en la frontera de la Gran Colombia. Ambos bandos reducirían su fuerza militar. El problema, chicos, es de que Bolívar, acá viene el problema. Simón Bolívar presentó el convenio Girón como un triunfo. Imagínate, Bolívar dijo, gané la guerra, y lo presentó como un triunfo. Aquí en el Perú la gente se enfureció. La MAR se enfureció. La MAR decidió inmediatamente reiniciar la guerra. Pero en ese momento no contaba que se iba a producir un golpe de Estado. Agustín Gamarra, con apoyo del general Gutiérrez, dieron un golpe de Estado. Así es, en medio de la guerra, o a punto de reiniciar la guerra, la MAR fue destituido. Y el nuevo presidente es Agustín Gamarra. Instalado en el mando, Gamarra decide poner fin a la guerra. ¿Ya? Así que se firma el tratado Larrea-Gual. Bajo este acuerdo, la Gran Colombia, en ese momento encabezada por Simón Bolívar, reconoce que el Perú es dueño soberano de Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Ya? Pero a su vez, el Perú renunciaba a todo reclamo sobre Guayaquil. Se cerraba este capítulo. ¿Ya? Se cerraba este capítulo. Un año después, se produjo un hecho muy interesante. La Gran Colombia se disuelve. En 1830, la Gran Colombia se ha de disolver. Algunos historiadores culpan que fue el accionar de las fuerzas peruanas y que causó el desprestigio de Bolívar durante la guerra. Una cosa es cierta, la Gran Colombia dejaba de existir. Se dividía en 3 nuevos estados: Ecuador, Colombia, en el mapa aparece con el nombre de Nueva Granada, y Venezuela. ¿Ya?
Muy bien, chicos. Con Ecuador, dado que Ecuador era el más interesado con respecto a la posesión de Guayaquil y de Jaén y Maynas y de Tumbes, con ellos inmediatamente se acordó un acuerdo, se acordó un tratado, el Tratado Pando Noboa, en el cual la naciente República Ecuatoriana respetaba el anterior acuerdo y se supone que no prendería más territorio peruano. Bueno, ya, eso es política externa. A nivel interno, una serie de revueltas en contra de Gamarra. Lo que pasa es que Gamarra era muy autoritario. El clérigo Francisco Paula González Vigil, que era uno de los líderes de los liberales, se hizo célebre por su frase: yo debo acusar, yo acuso. Chicos, Paula Vigil se hizo célebre por su frase: que yo debo acusar, yo acuso. Chicos, bueno. Ahora, de Gamarra se recuerda a este personaje. Agustín Gamarra es recordado por esta persona, es muy recordado por su esposa, Angélica Francisca Zubiaga, la más conocida como la Mariscala. Así es, mi estimado. La presencia de la mujer fue fuerte en el Perú. Francisca Angélica Zubiaga, mujer de carácter, quienes sus enemigos la apodaron como la Mariscala. Bueno, y sus amigos la llamaban Doña Pancha. Sí, así la llamaban, no es broma, porque Ricardo Palma así la describió. En muchas ocasiones ella tomó el mando del país. Era el verdadero poder detrás de la sombra. Ya se imaginarán todas las bromas que habrá ocasionado en su época, ¿no? Conociendo cómo es la idiosincrasia peruana, ya se imaginarán las bromas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así era el Perú. Muchas veces cuando Gamarra se iba, dejaba al mando a ella. ¿Ya? A ver, chicos, entonces, ya tenemos a Angélica Uceda. Vamos a ver ahora las principales obras de este hombre como presidente. Una de sus principales obras fue, por ejemplo, una de sus principales obras fue abrir el puerto de Cerro Azul. ¿Ya, chicos? Eso está en Cañete, hoy en día Cañete. Se inaugura el hospital, bueno, la maternidad. Quiero hacer una aclaración con respecto a la maternidad de Lima. ¿Ya? ¿Qué es la maternidad de Lima? Yo sé, algunos me van a decir que ya me han dicho, y es más, muchos siempre, en casi todos los libros aparece, Gamarra inaugura la maternidad de Lima, pero muchos dicen que, profesor, cuando yo pasé por ahí vi una placa que decía gobierno de tal y decía gobierno de Gamarra. En efecto, la maternidad ha tenido tantas reinauguraciones, es que ha tenido que ir creciendo, incrementando tamaño. Bueno, ya imaginen, pues chicos, Lima creció. Se creó el departamento de Amazonas. Ah, y lo más importante, Gamarra es el primer presidente en terminar su mandato. Así es, fue el primero que concluyó su mandato. El primero. No lograron derrocarlo. Y créanme que sí lo intentaron. Vaya que lo intentaron. Pero bueno, terminó su mandato. Y eso me lleva al siguiente presidente, Orbegoso. Orbegoso es liberal. Miren, la madre era liberal, Gamarra conservador y nuevamente un liberal. Adivina, el siguiente presidente ¿qué sería? ¿Conservador o liberal? Conservador. ¿Y el siguiente? Liberal. Liberal. ¿Notan algo? Sí que De que había, cada uno tiene los dos bandos tienen un cierto tiempo de gobernación. Así, es que, chicos, un patrón, esto todo, así, como dijo su compañero, es todo un patrón. Y es natural en nosotros. Los peruanos somos muy ambivalentes.
asume un mandato, un gobierno, lo apoyamos hasta que el cansancio, hasta que nos cansamos de él, y elegimos inmediatamente otro totalmente opuesto. Y así estamos, somos ambivalentes. Ha funcionado, hay que admitirlo, funcionó, ha funcionado, no nos hemos matado todavía, pese a lo que, chicos, contrario a lo que podemos, contrario a lo que aparenta, todavía no nos hemos matado, hemos llegado, o sea, la sangre no ha llegado al río, y no, al menos no en gran escala como en otros países, pero así ha habido ese péndulo. José Luis de Orbegoso asume el mando. Orbegoso es uno de los presidentes que injustamente se le ha olvidado. ¿Ya? Injustamente se ha olvidado a este hombre. Hizo cosas que en su momento fueron necesarias. Primera ley. En el Perú nadie nace esclavo. El hombre ha sido olvidado por esto. La razón por la cual los esclavos desaparecieron fue porque este hombre, chicos, dio este decreto. Nadie nace esclavos. O sea, es un liberal, hay que tener en cuenta. Un liberal se opone, por ley tenía que oponerse a la esclavitud y lo hizo. Pero va más allá. Voto censitario. Aunque debo admitir que esta medida hoy en día sería considerado como antidemocrático, clasista, ultraconservadora, hasta con cierto tufillo nazi, hasta cierto tufillo fascista. Pero en su época fue lo más liberal que se podía hacer. Voto censitario. A ver, ¿de qué se trata el voto censitario? Simple. Van a votar todos aquellos que puedan pagar una determinada cantidad de impuestos o que tengan propiedades. Quiero que entiendas. Para los conservadores en aquella época, los únicos que tenían derecho a elegir o ser elegidos eran los criollos. Los indígenas, no. La población indígena, no. Ya que ellos consideraban a la población indígena como inferior. Así que no les querían dar derechos. Orbegoso lo resolvió de esta manera, muy sutil, pero práctica. ¿Ya? Vamos a hacer lo que los conservadores quieren. Van a votar. Van a haber elecciones en el Perú. Pero, solo tienen derecho a votar aquellos que tienen propiedades. Aquellos que pueden pagar los impuestos más altos. O sea, pueden votar los que tienen fortuna o los que no tienen fortuna. A ver, chicos, ¿quiénes podrían votar? Tiene fortuna. O sea, la gente adinerada, ¿no? De clase media para arriba. Los pobres, no, descartados. Bien, acá viene la pregunta. Acá viene la pregunta de rigor. Chicos, ¿todos los indios son pobres? No, ¿Todos No, los criollos tienen dinero? no. no, Bien. Pero no hacer que voten solo los ricos, ¿no es una medida conservadora? Es conservadora. sí. Pero no sé si se han dado cuenta que al hacer esto le abre las puertas a los indios para que entren, para que participen. O sea, Sí. ha usado las propias armas de los conservadores y le ha dado poder a los indios. Los indios ahora pueden entrar, porque dado que los indios son la mayoría y dado que no todos los indios son pobres, ya que muchos tienen tierras, ahora sí, muchos indígenas ahora van a poder votar y eso van a poder presionar sus derechos. Como te dije, hoy en día esta medida sería considerada conservadora, antidemocrática, con un tufillo fascista, pero en su época fue muy liberal, fue la doctrina liberal. Chicos, nadie nace esclavo y voto censitario. Muestra de que un liberal está a cargo. ¿Ya? Obviamente mucha gente se opuso. El general Pedro Bermúdez se unió a Gamarra y provocó una rebelión de los conservadores. Pero la rebelión, esto no llegó, la sangre no llegó al río. Sucede que en medio de la revuelta, en medio de la campaña, el coronel Rufino Echenique, años después presidente del Perú,
arresta al general Pedro Bermúdez y se lo entrega a Orbegoso. ¿Cómo no? Este hecho es recordado como el abrazo de Maquinguayo. Las fuerzas rebeldes simplemente no quieren combatir. Capturan a su líder y se lo entregan a Orbegoso, concluyendo así este episodio, la Primera Guerra Civil. Si se percatan, esta Primera Guerra Civil fue muy controlada. Se limitó al movimiento de tropas y al final no hubo, ni siquiera hubo batalla. Bueno, pero aún así, el detalle es que el gobierno de Orbegoso siempre tuvo que afrontar motines, revueltas. En cada momento las fuerzas de Orbegoso estuvieron aplastar, reprimiendo muchos movimientos en contra. El ministro y consejero de Orbegoso, don José Villa, cuando se le preguntó por qué cada día había tantos movimientos, él dijo esta frase: cada día que duramos es una victoria. Con eso te digo todo, chicos. Motines y revueltas a cada rato. Pero al final, uno de esos motines logró su objetivo. Uno de esos motines logró provocar la caída de Orbegoso. Orbegoso, al caer, ¿no? Al ser depuesto, huyó a Bolivia, donde solicitó el apoyo del general Andrés de Santa Cruz. Bien, Orbegoso es derrocado. El hombre escapa a Bolivia y solicita apoyo del general Santa Cruz. Nuevamente estábamos a punto, nuevamente vamos a entrar a una guerra internacional con otro vecino. Pero esta guerra va a tener más tintes de guerra civil que de guerra externa. El hombre que va a estar al mando de Lima, cuya autoridad fue reconocida por todos, su nombre, Felipe Santiago Salaverry. Acá lo tenemos en imagen. ¿Ya? Felipe Santiago Salaverry del Solar. Nació en 1806 y murió en 1836. Jóvenes, chicos, ¿a qué edad murió? A ver, ¿quién me dice a qué edad murió este hombre? A los 30. A los 30. Estamos entonces ante el presidente más joven del Perú. Así es, Brian. Estamos ante el presidente más joven del Perú. Asumió la presidencia con solo 29 años. ¿Qué te parece? ¿Ya? Asume la presidencia con solo 29 años. Cumplió 30 en el mando. El presidente más joven. Sí, y no, Alan no fue el presidente más joven del Perú. No fue el más joven. Fue Salaverry. Salaverry fue el presidente. Alan asumió el mando a los 36. Pero ojo, Alan tampoco es el segundo presidente más joven del Perú. Tampoco. El más joven, como ya sabes, es Felipe Santiago Salaverry, con 29 años. Le sigue el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, con 30 años. Gobernó hasta los 33. Le sigue en el mando. Alan es solamente el tercer presidente más joven que hemos tenido. Bueno, sigamos. Chicos, como todo joven, ¿tú qué crees? ¿Liberal o conservador? Liberal. Liberal. Chicos, recuerden el péndulo que hemos visto, la secuencia. Lamar, liberal. Gamarra, conservador. Le siguió Orbegoso, liberal. Por ende, Salaverry, ¿qué será? Salaverry es conservador. Y es ultra conservador. Así es. No solamente es conservador, es ultra conservador. Es lo más rancio de lo más rancio del conservadurismo en el Perú. Su gobierno, dado que era joven, le llamaron el gobierno de los muchachos. Comprendan, él ascendió a toda su promoción al mando. Solo imagínate que un compañero tuyo del colegio
unos años, de acá a unos 10 años, de acá a unos 10, 12 años toma el mando. E inmediatamente se apoyan ustedes. Por eso, como todos eran jóvenes, el gobierno de los muchachos estableció un Consejo de Estado con personalidades brillantes y muy dispares. Tuvo al autoritario José Ignacio Moreno y también a Javier Luna Pizarro. Es curioso, Salaverry, pese a que era muy conservador, respetaba a Luna Pizarro, respetaba al anciano Luna Pizarro, que era ya un anciano en aquella época, y lo puso en un cargo. Lo que pasa es que Salaverry valoraba mucho la experiencia. Él era consciente que al ser joven no tenía mucha experiencia. Tenía el ímpetu para gobernar, pero le faltaba la experiencia. Así que respetó a Luna Pizarro. Recuerda, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahora vamos a ver su mandato. Mira lo que hizo. Número 1, restableció la Dirección General de Aduanas, es decir, poner orden en la aduana, tú sabes, para tener más ingresos. Ahora que tenía bajo su control la aduana, impuso severas penas contra el contrabando. Es decir, nada de meterme mercancía de contrabando. Pobre de aquel que atrape tratando de meter contrabando. Esto significó, chicos, que comenzó a fomentar el comercio y la industria. Eliminó la contribución de castas. Así es, a él no le gustaba esa idea de dividirnos por razas. Miren, esta parte es curiosa. Salaverry eliminó la contribución de castas, es decir, no me parece que los indios paguen porque sean indios, no me parece, no. No quiero esa división por castas, no, que ya él no, era joven, no lo va a aceptar. Pero, en contrapartida, mira, o sea, no está de acuerdo con la idea de castas, ¿te acuerdas de esa división racial? Pero sí estaba de acuerdo con esto. ¿No te parece algo contradictorio? Chicos, ¿qué les parece? Restableció el tráfico de esclavos. ¿No les parece algo contradictorio en Salaverry? Esta terrible escena, ¿no? Del tráfico esclavo que se mantuvo. Salaverry lo restableció. Él no tuvo ningún problema en autorizar la entrada de esclavos al Perú. No tuvo ningún problema. Otra medida. Chicos, durante el gobierno, al momento de que Salaverry asume el mando, Lima tenía un problema típico de la época. Bueno, que hasta el día de hoy. Y ese problema era la delincuencia. Chicos, ¿cómo se resolvió el problema de la delincuencia en el Perú bajo el mando de Salaverry? Porque sí lo resolvió. En un año desaparecieron los delincuentes, desaparecieron los delitos, bajaron a su mínima expresión, a una cantidad ínfima. ¿Cómo crees que este hombre resolvió el problema? ¿La pena de muerte? La pena de muerte. Era más fácil contar a los muertos. Delincuente que arrestaba, el delincuente que ejecutaban. Se creó el tribunal de la Comisión de la Acordada. Se restableció la pena de muerte tras un juicio sumario. Chicos, tras un juicio sumario, la pena de muerte quedaba restablecida. ¿Ya? Pero, ojo, algunos decían, está bien, ejecutas a los delincuentes, pero a esos delincuentes de cuello y corbata, o sea, tú sabes, a los funcionarios que roban, también. Pena de muerte para los funcionarios corruptos. ¿No? O sea, si le robas al Estado, ya fuiste. Si le robas a un particular, ya fuiste. Por cualquier lado sales perdiendo. La idea es que no estés robando. Esa es la idea. Sabemos que el pelotón de fusilamiento estuvo muy activo durante todo ese año, ¿no? Estuvo muy activo durante todo ese año. Salaverry buscó restablecer relaciones diplomáticas con España. O sea, ya la guerra de la independencia había terminado una década antes, poco menos de una década había pasado, y Salaverry quería mantener una buena relación con España. Recuerden que es conservador.
¿Ya? Hasta acá, chicos, ¿qué les parece el gobierno de Salaverry? Un gobierno juvenil, ¿qué les parece? Polémico en algunas medidas. Polémico en algunas medidas. Pero recuerden que era el ímpetu juvenil que habíamos tenido. Sí, es duro pero justo. Cruel, ¿no? Como decían, cruel, es cruel pero justo. Ejecución, no. Trataba por igual, hay que admitirlo. Robabas en la calle a la gente común, ejecución. Robabas al Estado, igual. Contradicciones. Estaba en contra que se despreciara a las castas, indios, mestizos, que no, estaba en contra. Pero estaba a favor del sistema esclavista. Un poco contradictorio, pero bueno, hay que entender que era inicios del siglo XIX. Hay que entender también eso. Inicios del siglo XIX. Pero nos habíamos olvidado de un personaje, Orbegoso. Nos habíamos olvidado de Orbegoso. ¿Te acuerdas que te dije que Salaverry derrocó a Orbegoso? Sucede que Orbegoso escapó a Bolivia. En Bolivia pidió el apoyo de Santa Cruz. En Bolivia pidió el apoyo de Santa Cruz. Santa Cruz había tenido un acuerdo anterior con Gamarra para unir el Perú a Bolivia. Pero ahora Santa Cruz ve que le conviene negociar con Orbegoso. Al fin y al cabo es el presidente legítimo del Perú. Así que Gamarra, Santa Cruz decide invadir territorio peruano. Su pretexto, quiere restablecer a Orbegoso como presidente del Perú. Ese es su pretexto. Lo que quiere en la práctica es establecer la confederación. Con esta invasión se inicia la llamada Guerra de la Confederación. ¿Ya? Se libra, por ejemplo, la batalla de Yanacocha. Las fuerzas de Santa Cruz, lideradas por los generales Brau y Vallivian, derrotan a Gamarra en las afueras del Cusco. ¿Ya? Se daría una serie de batallas. En esta guerra, Salaverry terminaría sus días ante el pelotón de fusilamiento, luego de Socabaya. Pero bueno, ahora vamos a ir a la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Vamos a adentrarnos en lo que es la Confederación Peruano-Boliviana. A ver. Chicos, mirando por favor la diapositiva. Pregunta, ¿cuántos países integraron la Confederación Peruano-Boliviana? A ver, jóvenes. 2 o 3. A ver, ¿cuántos países formaron la Confederación? Uf, Por favor, lean la diapositiva. Así una pregunta. Ojo, son preguntas de admisión. Parecen pequeñas, pero son como una trampita. ¿Qué países integran la Confederación Peruano-Boliviana? A ver, está integrada por el Estado norperuano y el Estado surperuano. Estados que existieron brevemente. Y el tercer estado es Bolivia. O sea, 3 estados forman la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Los chicos? La última. Ahora, la Confederación Peruano-Boliviana es un proyecto del mariscal Andrés Santa Cruz, quien estuvo presente en la batalla de Ayacucho, fue uno de los vencedores. Objetivo de este. ¿Cuál es ahora? Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se formó? Bueno, regresamos nuevamente a un problema que fue creado por Simón Bolívar. La idea era corregir el error, corregir el accionar que había hecho Bolívar. Es decir, Simón Bolívar había separado al Alto Perú del Bajo Perú al momento de crear la Bolivia. Pues había que corregir eso, muchachos. Había que cambiar ese problema. ¿Ya, chicos?
Recuerden que Bolívar había creado Bolivia con el objetivo de debilitar a la aristocracia criolla. Pues bien, no solamente la élite criolla estaba furiosa, muchas personas estaban en contra de esa idea. Así que el objetivo era restablecer la unidad entre el Alto Perú y el Bajo Perú. Era restablecer. Acá, mi estimado alumno, puedes apreciar el mapa de la Confederación. Los tres estados, Nor Perú de rojo, Sur Perú de verde y Bolivia de amarillo. Primero vamos a ver las asambleas que crearon. La asamblea de Sicuani ordenó la creación del Estado sur peruano, de verde. La asamblea de Huaura ordenó la creación del Estado norperuano. Y la asamblea de Tapacari significó la consolidación del Estado boliviano. Ahora sí, los tres estados estaban juntos. Finalmente, en abril del 37, se reúnen en Tacna los 9 delegados, 3 por el Estado norperuano, 3 por el Estado surperuano y 3 por Bolivia. Los delegados, mi estimado, los delegados hicieron una serie de acuerdos, ¿ya? Los delegados hicieron una serie de acuerdos que desembocaron en la creación de la Confederación, el llamado Pacto de Tacna. ¿Ya? Se establecieron las bases políticas y todo lo demás. La capital. La capital designada de la Confederación sería Tacna. ¿Ya? Se ha hecho siempre una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la Confederación Peruano-Boliviana funcionaba? ¿Qué hubiera pasado? A ver, vamos al mapa. Tacna estaría ubicado aquí. A ver, ¿dónde está? Un ratito. ¡Ey, la flechita! Acá está. Tacna estaría ubicado acá. Tacna y Arica estarían ubicados ahí. Chicos, una pregunta. ¿Se imaginan vivir en este estado? ¿Donde la capital sería aquí? A la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Bueno, el poder ya no estaría en Lima, estaría en Tacna. Probablemente todo se hubiera descentralizado. Pero tendríamos que Tacna y Arica ocuparían la misma situación de lo que hoy en día es Lima Callao. ¿Ya? Ok, ok. Ok, listo. A ver, chicos, un segundito. Muy bien. Ok, ahora sí. Bueno. Vamos a ver, chicos. Estados miembros de la Confederación. Estado norperuano. Vamos a hablar de cada estado. ¿Ya? El Estado norperuano. El Estado norperuano. Integrado por La Libertad, ¿no? La Libertad, Amazonas, Lima, Junín. Tuvo dos presidentes provisorios, Luis de Orbegoso y don José de la Ribagüero. Así es. Ribagüero, quien fuera el primer presidente del Perú, regresa a la palestra, aunque ya mayor. Se le pidió que ocupara el cargo del Estado norperuano. Lo haría. Y el Estado surperuano tuvo como presidente primero a Ramón Herrera, quien fue un notable funcionario durante el virreinato. Y finalmente a Pío Tristán, ¿sí? El mismo Pío Tristán, aquel que se negase a aceptar la capitulación de Ayacucho y fuese proclamado virrey por la audiencia del Cusco, él tomaba el mando del Estado surperuano.
Si te das cuenta, la aristocracia, ¿no? Algunos miembros de la antigua aristocracia volvieron a este proyecto. ¿Ya? La capital del estado sur peruano fue un problema también. Decidir quién sería la capital del estado sur peruano. Fue un problema. ¿Por qué? En el sur estaba el problema de que muchos decían que tenía que ser el Cusco, otros decían no, debía ser Arequipa. La pugna de quién de las dos debía ser la capital del estado sur peruano. Al final se acordó trasladar la capital a Tacna, pero había un problema. Santa Cruz también había designado Tacna como su capital, como capital de la Confederación. En Bolivia también se vivía el mismo drama. La capital, La Paz o Sucre. ¿Ya? Sucre tenía que ser la capital política, pero el poder estaba en La Paz. Ahora, ¿qué factores favorecían la idea de la Confederación? ¿Qué factores favorecían la idea? Bueno, factor número 1, se lograba restaurar el circuito comercial del sur. ¿Ya? Se lograba restaurar. Ese es lo primero. Ese circuito comercial que había sido roto por las reformas borbónicas, cuando Carlos III creó el virreinato de Río de la Plata, y había sido rota, pero se había tratado de restablecer. Ahora, los sueños de la Confederación. La Confederación peruano-boliviana aspiraba a una hegemonía comercial continental. Y mira, ¿qué países apoyaban a la Confederación? Chicos, ¿qué países apoyaban la Confederación peruano-boliviana? Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Es curioso, pero cuando nació la Confederación, Inglaterra, Estados Unidos y Francia aprobaron la idea, les agradó. Lo que pasa que la Confederación peruano-boliviana, si bien es cierto, eran conservadores en el aspecto político, en el aspecto económico ellos eran muy liberales. ¿Ya? Eran muy liberales. Hablaban el idioma que les gustaba hablar a los ingleses y norteamericanos y franceses, el libre comercio. Puedo decirles que la primera carta que envió la Confederación a estos países, más que una carta de presentación, era una carta de pedidos comerciales. Chicos, necesito esto, esto y aquello. ¿Se lo pueden vender? Comprenderás que a los comerciantes ingleses, franceses y norteamericanos les agradó la idea. Tenían ante sí un nuevo mercado, del cual podían vender muchas cosas y extraer cosas de gran valor. Así que la Confederación fue aprobada inmediatamente por estos países. No hubieron problema. Surge un nuevo país capaz de resistir toda intromisión foránea. Imagínate, ahora tenemos un nuevo país más grande, más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier ataque o invasión. Se resolvía el problema de la frontera sur. Las poblaciones del sur del Perú y de Bolivia tienen un pasado común. Comparten la lengua y el mismo grupo étnico. El sur, además de decir, chicos, que el sur del Perú apoyaba la idea de la Confederación. Además, el sur del Perú era una continuación geográfica de Bolivia. Todos los factores jugaban a favor de la Confederación. Pero así como había factores favorables, también habían factores desfavorables que habían que tenerse en cuenta. ¿Sí, chicos? Primer factor en contra, la imposición. Fue impuesto en contra de la voluntad de algunos caudillos. Gamarra no estaba de acuerdo, por ejemplo. Salaverry murió durante la guerra. ¿Ya? Así que la idea fue impuesta en contra de la voluntad. La población del norte del Perú no veía con buenos ojos la Confederación. La gente que vivía en el norte miraba con desconfianza la idea de una confederación. Y para ser justos, la gente de muchas personas, ¿no? El sur de Bolivia, el sureste de Bolivia, Sucre, por ejemplo, también estaba en contra de la Confederación.
La ciudad de La Paz a favor, pero Sucre en contra. La ciudad de Sucre en contra. Había un temor de que si algo malo pasara y la confederación se disolviera, el Estado peruano quedaría dividido en dos países. Ese era otro temor muy válido, por cierto. ¿Ya? Chile y Bolivia, Chile y Argentina, por su parte, veían con desconfianza el proyecto de la confederación. La situación para ellos era terrible, ya que el nacimiento de un Estado fuerte y homogéneo ponía en jaque los intereses tanto de Argentina como de Chile. Los chilenos se veían de pronto atrapados entre dos países grandes, pero Argentina, que en ese momento paraba con problemas de unidad, veía también una amenaza a la confederación. Bueno, pero mientras tanto vamos a ver cuál fue la obra de la confederación. Su obra. Número 1. Se promulgan los códigos penal y de enjuiciamiento. O sea, se modifican las leyes. Todavía se mantenían leyes coloniales, pero ahora es modificado. Un reglamento para escuela primaria. Muy bien, se van a formar instituciones escolares. Se crea el Ministerio del Interior, pero sobre todo la ley de harinas. ¿Ya? Esta última, la llamada ley de harinas. ¿Ya? Esta última, la llamada ley de harinas. Es importante. A ver, chicos, miren, el Perú tiene una característica. Contra lo que tú puedes creer, el Perú hay muchas cosas que tiene que comprar al exterior y que no se producen aquí. Y que nos vemos en la necesidad de comprarlo al exterior. Y la Confederación sabía de eso. Así que ellos plantean lo siguiente. Ley de harinas. ¿Qué quiere decir? El Perú no produce trigo, mucho trigo en abundancia. La producción de trigo en el Perú es muy baja. Es muy baja. No se podía cubrir la demanda. El trigo que se producía en Perú en aquella época era el que se producía en la costa norte y en Chile. Ya, el Perú se abastecía de esas dos zonas productoras de trigo, la costa norte y Chile. Había todo un grupo de comercio, todo un consorcio ahí, entre terratenientes que producían trigo, molineros y comerciantes de harina. Este monopolio sobre el trigo ocasionó que el precio de la harina sea muy alto y por ende el precio del pan alcanzara cifras, ¿no? Unas cifras muy altas, lo cual afectaba el bolsillo de la población, dado que el pan era un alimento básico. La población se veía afectado con este monopolio que solo enriquecía a los propietarios de tierras y de molinos y comerciantes. Santa Cruz decidió romper con ese problema y la solución, una solución muy liberal, por cierto, hoy en día sería considerada como una solución ultraliberal que encontraría resistencia y oposición en muchas personas, que pese a ver que es necesario, se opondrían por una cuestión ideológica y se hubieran opuesto. Pero su solución fue sencilla. Ley de harinas. Queda a partir de ese momento autorizado la libre exportación de harina, no de trigo, sino de harina. La harina que entra al territorio de la Confederación no pagará impuesto alguno. ¿Entiendes? Toda harina que entra a territorio nacional no va a pagar impuesto alguno. De esa manera, chicos, se esperaba que llegara grandes cantidades de harina al territorio nacional. Se esperaba. Y adivina, sucedió. Justamente sucedió. Como te dije, la Confederación tenía el apoyo de Estados Unidos, Francia, Inglaterra. El gobierno norteamericano y el gobierno inglés, sobre todo, estos dos gobiernos recibieron con beneplácito la ley de harinas. Lo recibieron con gran beneplácito. ¿Les alegró? ¿Por qué? Sucede que Estados Unidos produce trigo en abundancia.
y su mercado interno no cubre la producción, es decir, existe una gran sobreoferta de trigo en Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto los comerciantes de este cereal necesitan nuevos mercados y de pronto les llega la noticia que aquí en el Perú no hay impuestos sobre el trigo y que el Estado y que la población peruana necesita harina, o sea, ya un producto más elaborado. Chicos, de pronto Estados Unidos encontraba un mercado para su harina, Perú y Bolivia, la Confederación. ¿Ya? Es Estados Unidos. Inglaterra, pero Inglaterra no produce trigo, es una isla chiquita, ¿no? Sí, pero sus colonias, Australia, Nueva Zelanda, habían grandes plantaciones de trigo, son productoras de harina, y veían en la Confederación un mercado para ellos. Por esa razón, chicos, como te dije, estos países apoyan el libre comercio que hablaba la Confederación, ¿no? Los atraía. Santa Cruz fue más allá. Se estableció la ley de puertos libres, la ley de puertos. Esta ley era muy sencilla. Era muy simple de cumplir. Todo país que venga de Europa, directamente de Europa, sin hacer escalas en Argentina y Chile, es decir, venga un viaje directo al Perú, a cualquier puerto de la Confederación, queda exonerado de impuestos. ¿Ya? Queda exonerado al final. Bueno, a partir de ahora los puertos como Paita, Callao, Arica, Cobija y demás están autorizados para recibir mercancía. Y si estos barcos vienen de Europa sin hacer escala, no pagarán, los impuestos serán bajos o simplemente no pagarán. ¿Por qué se hizo esta medida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se estaba buscando, chicos? A ver, ¿qué dices? Mira, la ley es simple. Si un barco viene de Europa y no hace escalas en Argentina ni en Chile y viene directamente al Perú, ese barco será bien tratado, no pagará impuestos. Incluso, es más, el Estado peruano podría incluso hasta ayudarlo. A ver, chicos. Bueno, la ley era muy simple, chicos. La ley era muy sencilla. Como pueden ver en imagen, a ver, chicos, ¿qué se quería fomentar? A ver, esta diapositiva dice lo que se quería, lo que se estaba buscando. Chicos, a ver. Lo que se estaba buscando era la llegada de migración europea. Eso era lo que se estaba buscando. Se estaba tratando de buscar migración europea. ¿Ya? Chicos, a ver, te lo voy a explicar de esta manera. Un barco, una nave, por lo general, transporta mercancía. Y, ¿no? Transporta grandes cantidades de mercancía. Esta nave, chicos, cuando llega, tiene que descargar su mercancía, tiene un problema. Por cuestiones económicas, la nave no debe regresar vacía, sus bodegas deben estar llenas. Traer mercancía, aunque sea, ¿no? Para poder cubrir el costo del viaje de retorno. O sea, la nave no debe estar vacía. Es como si tuvieras un tráiler, ¿no? Que viene de la selva cargando mercancía a la selva. Dado que ese tráiler tiene que regresar a la selva a cargar mercancía, para que el viaje de retorno sea, digamos, beneficioso, tiene que transportar mercancía de Lima y llevarlo a la selva. Igual pasa con los barcos. Los barcos que venían procedentes de Europa traían mercancía europea y llegaban directamente a nuestros puertos. Bueno, esas naves, dado que ahora debían regresar a Europa, obviamente tenían que, para que el viaje, para que no haya pérdida en su retorno, tenían que cargar con mercancía procedente de la Confederación. Imagínate, traía mercancía de Europa e inmediatamente desembarcaba y luego miraba qué podía comprar en el Perú. Minerales, algodón, lana, alimentos, cargaba en la nave. Pero es más, los barcos que venían de Europa no solamente traían mercancía, sino también traían migrantes. En aquella época, en el siglo XIX,
se buscaba la migración europea hacia América. Los estados de América trataron de fomentar la llegada de migrantes europeos. ¿Por qué ellos? Primero porque tenían educación. Básicamente esto, era gente preparada. Muchos de ellos eran técnicos, profesionales, cuyos conocimientos eran necesarios. Y la ley de puertos creada por la Confederación alentó esa migración. El problema, chicos, es que dos países saldrían perdiendo. Y esos dos países son Argentina y Chile. Ellos quedaban prácticamente, con esta ley quedarían aislados. Y por eso entrarían en guerra con la Confederación. La ley de puertos afectó a los comerciantes, ¿ya? Quienes tenían como representante a Manuel de Rosas, presidente de Argentina. En Chile, la ley de puertos provocó que simplemente su mercado de trigo que tenían, Chile, que tenía un mercado de trigo en el Perú, es decir, Chile le vendía trigo al Perú, harina, fuera reemplazado. Para los peruanos optaron por comprarle harina a Estados Unidos. Esto provocó la ira de la burguesía chilena, quienes apoyados en su presidente Joaquín Prieto, pero con el apoyo del ministro Diego Portales, que lo vemos a la derecha, van a hacer planes para tumbarse a la Confederación, para que caiga la Confederación. Bueno, empezaríamos con la guerra. Para que la Confederación entrara en guerra, para que Chile le declare la guerra a la Confederación, buscaron un pretexto. Bueno, sucede lo siguiente, chicos. El general chileno Ramón Frey, quien estaba refugiado en la Confederación, pidió apoyo al gobierno confederado para organizar una expedición y derrocar al gobierno chileno de la época, al gobierno de Joaquín Prieto. Parece que el apoyo se le dio, pero la expedición del general Frey fracasó. Frey fue arrestado y se acusó a la Confederación. ¿Ya? Chile le declarará la guerra a la Confederación. Argentina siguió su ejemplo y también le declara la guerra a la Confederación. Pero Argentina es derrotada rápidamente y se retira de la guerra. Chile queda en pie de guerra contra la Confederación. Aquí tenemos el mapa de la guerra a la Confederación. Tarija, Jujuy, Victoria, Santa Bárbara, Salta, ¿no? Lugares donde se van a librar acciones. Los chilenos plantean la necesidad de organizar las expediciones restauradoras. La primera enviada por el general Blanco Encalada, pero fue derrotada y tuvo que firmar un tratado. El tratado, chicos, la derrota de esta primera expedición provocó la ira del Congreso chileno, la insubordinación al gobierno. En medio de la revuelta, Diego Portales fue asesinado. Pero al final los Prieto se impuso. Una vez que logró controlar la situación, organizó una segunda expedición. Y esta vez no cometería el mismo error. En la imagen, el fusilamiento de Diego Portales, ministro chileno. Esta segunda expedición, liderada por el general Manuel Bulnes, no cometería el mismo error de la primera. En esta ocasión llevarían peruanos. Así es, peruanos contra peruanos, lo típico. Los famosos emigrados. ¿Ya? Se libraría la batalla de Yungay. Se librarían al final dos batallas, la batalla de Buin y la batalla de Yungay, siendo la última en Yungay, donde las fuerzas de Santa Cruz son derrotadas. Derrotado Santa Cruz, disuelve la Confederación y se retira a Europa. Inmediatamente, y con apoyo chileno, Agustín Gamarra es proclamado presidente restaurador del Perú. Las fuerzas chilenas se retiraron en marzo del año 39. Al año siguiente, el Congreso de Huancayo promulga la Constitución de Huancayo, la famosa cuarentona. ¿Ya? En aquel año nacía el diario El Comercio. Se fundaba el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe.
y se producía la firma del contrato Quirós, es decir, el primer contrato de venta de guano, ya que se le alquilaba la isla al señor Quirós. Ya. Ahora, Gamarra, en 1841, tuvo un sueño. Quiso que su proyecto de unir Perú con Bolivia se cristalizara. Estudias, profesor, pero Santa Cruz no había querido esto y Gamarra lo había combatido. Sí, pero lo que pasa es que Gamarra quería que la confederación se haga bajo su criterio y Santa Cruz quería que se haga bajo el criterio de este. O sea, los dos querían la confederación, pero no se ponían de acuerdo quién estaría al mando. Pero ahora que ya no está Santa Cruz, Gamarra ve su oportunidad y decide marchar a Bolivia. ¿Por qué ahora? Porque en Bolivia hay una guerra civil. Miguel Velasco y José Vallivian se están enfrentando en una guerra civil. ¿Ya? Y bueno, las fuerzas de Gamarra invaden Bolivia. ¿Ya? Todo iba bien. Todo iba bien en la campaña peruana. Perú estaba ganando la guerra, estaba empezando. Lamentablemente, para las fuerzas peruanas sucedió la desgracia en Ingavi. Este cuadro representa la batalla, la batalla de Ingavi, versión boliviana, la batalla de Ingavi, versión peruana. En este cuadro, mi estimado, se observa la muerte del presidente Agustín Gamarra. Así es, Gamarra murió en dicha batalla. Su muerte, mi estimado, fue un problema para nosotros. Porque no había quien lo reemplazaría. Empezaría un periodo conocido como la anarquía. A ver, dejemos esto de lado y vamos a las preguntas, mi estimado alumno. Dejamos y nos centramos en las preguntas. Ah, eso sí, ¿alguna pregunta, alguna duda, pregunta, algo? Chicos, pregunta, duda, algo. ¿Todo claro? Como los veo callados ahí, asumo que todo está bien. Vamos a ver. Bien, señores, me agradaría que contestasen. ¿Ya? Gracias, Fabián. Muy bien. Vamos a ver las preguntas. La pregunta número 1. Y dice así. Concluidas las guerras de la independencia, el Perú fue gobernado por caudillos. Ya lo habíamos visto. Fuimos gobernados por caudillos. Esta etapa de nuestra historia es conocida como el primer militarismo. Entre las causas que dieron origen tenemos prestigio que gozaban los militares por haber vencido en la guerra. Sí, sí es cierto. Influencia creciente del capitalismo británico. Bueno, sí, pero para ser político. Temor a una rebelión por parte de indígenas y negros. Desprestigio de la élite criolla, ya que todos sus integrantes apoyó a los realistas. Ya, vamos a definir. ¿Había un desprestigio? Sí, pero el problema de esta alternativa, hasta acá la respuesta estaba correcta. Hasta acá, perdón. Hasta aquí la respuesta era correcta. Pero la pregunta es, chicos, ¿todos apoyaron a los realistas o una facción? La palabra todos es lo que cambia la respuesta. La Solo 4 la es una buena élite. respuesta, pero no. No es una respuesta porque ahí dice todos y el todos elimina todo esto. La número 1 sí es correcta, así que ya. Ahora, ¿quién es correcta? ¿La 2 o la 3? ¿Cuál es lo correcto? Aunque ya a este punto ya te habrás dado cuenta de la respuesta. La respuesta es la B. Había un temor latente de una insurrección. Había. Hey, ¿qué pasó? ¿Ya? Ya. Bueno. Ya, chicos, la respuesta es la 2 y la 3. Disculpen que estoy tratando de... Ya está, ahora sí. La 1 y 3. Número 2. A inicio de la República predomina un fuerte debate entre liberal y conservador.
Chicos, ¿qué plantean los conservadores? Estos últimos, o sea, los conservadores, ¿qué plantean? Predominio legislativo sobre el ejecutivo, libre comercio, defensa de ultranza de las libertades o subordinación del legislativo al ejecutivo. ¿Cuál es la respuesta? Recuerda, a ver, tu compañero. La A. Predominio del legislativo sobre el ejecutivo. Estos últimos. Cuando digo estos últimos, estamos hablando de los conservadores. ¿Entiendes? Predominio del legislativo. No, esta es la que plantean los liberales. La D. La D. Es que, chicos, te estoy viendo que piden los liberales, porque la última frase, estos últimos plantearon, o sea, los conservadores. Muchos políticos en aquel entonces lo veían como un lastre que no permitía el progreso del Perú. El tributo colonial que los indígenas pagaron por más de 300 años fue eliminado, pero en su lugar se creó la contribución indígena, un cambio de nombre que en nada modificó el pago forzoso, ¿ya? Esta vez al Estado. El texto anterior alude a ¿qué? A la problemática indígena inicio de la República, al Estado servil que se encontraban todos los indios, a la exoneración de impuestos o al poco interés que suscitaron los indios. ¿El texto a qué alude, chicos? El texto dice, muchos políticos lo veían como un lastre para el progreso, ¿no? La contribución indígena, no, habla de la problemática indígena. Chicos, la problemática indígena fue fuerte. La discriminación hacia los indios fue tal que muchos indígenas añoraron la colonia, añoraron el periodo virreinal, por eso se rebelaron. Cuando Ramón Castilla les quitó el tributo, fue toda una estafa. Castilla, por ejemplo, les quita el tributo, sí, pero en realidad solo le cambia el nombre. Ya no van a pagar tributos, ahora pagan sus impuestos. La contribución personal. Solo hizo un cambio de nombre, o sea, una estafa. Es curioso porque él aparece como el hombre que abolió el tributo, pero solo le cambió el nombre. 1827. El Congreso presidido por Luna Pizarro, ¿a quién nombró presidente, chicos? ¿A Lamar, Gamarra, Orbegoso o Salaverry? Lamar. El presidente es Lamar. Fue en el gobierno de Lamar, donde en ese momento, prefecto... Chicos, ¿quién invadió Bolivia sin pedirle permiso a nadie? Gamarra. A ver, ¿quién invade Bolivia y no le pide permiso a nadie? A ver. Bartolomé Herrera, Gamarra. Salaverry, Gamarra. Agustín Gamarra. El que invade Bolivia es Agustín Gamarra. No, imagínate, invadió Bolivia sin pedirle permiso a nadie. 6. La Confederación Peruano-Boliviana se hizo realidad en el 36, encabezada por Santa Cruz. Los confederacionistas adoptaron el libre comercio como política exterior y era definida por los comerciantes extranjeros establecidos en Lima y Arequipa, los mineros y los agricultores sureños. Los enemigos de esta idea enarbolaron el pensamiento económico. A ver, acá solo hay dos respuestas. ¿Libre cambio o proteccionismo? La Confederación adoptó el libre comercio, es decir, el libre cambio. Los que se opusieron fue el proteccionismo. Lo cual es curioso, en la actualidad todos abogan por el libre cambio. Pero en su época muchos abogaron por el proteccionismo. En noviembre del año 35, en noviembre, Santa Cruz y Blanco Encalada, jefe de la expedición chilena, firmaron el Tratado de Paucarpata, que establecía el reconocimiento de la Confederación por parte de Chile, la no intervención en asuntos internos para ambos, la devolución de los barcos robados por Chile y el reconocimiento de la deuda, gestionado por el gobierno de Chile para la naciente república. Además, los chilenos y restauradores regresaron a Chile. Esto comprende la primera guerra de restauración.
Además de la Inglaterra, la Confederación Peruana Boliviana tuvo como aliado comercial a quien se convirtió en nuestro principal proveedor de trigo, afectando los intereses chilenos. Chicos, ¿qué país se convirtió en nuestro principal proveedor de trigo? Bueno, más que trigo, de harina. Estados Unidos. Y que dejamos de lado a los chilenos. Estados Unidos, muy bien. Estados Unidos nos comenzó a proveer. Recuerda, la razón por la cual Estados Unidos, Inglaterra, vieron con buenos ojos la Confederación era porque la Confederación adoptó la doctrina de libre cambio, medida que agradaba a estos países. Bueno, tampoco había que ser un genio para adoptar esa medida. Por ejemplo, el trigo, vital para los intereses, vital para la población. Era vital. 9. Ya, chicos. Estas dos preguntas ya hablan de la prosperidad falaz de la época de Castilla. La vamos a resolver aquí. El proyecto económico propuesto por Castilla, la ley de consolidación de la deuda interna, es decir, el pago de la deuda, el pago a los que fueron afectados en la guerra de la independencia, ya. La ley de conciliación de deuda interna buscaba primordialmente transferir fondos al sector privado para que inicien inversiones y negocios que el Estado no estaba llamado a efectuar. En este sentido, el proyecto buscaba de dotar de capitales a una potencial burguesía nacional, brindar mayores ingresos a la cúpula militar, saldar la cuenta del Estado peruano con el sector privado o brindar fondos a los hacendados para la liberación de sus esclavos. La respuesta es esto. Se buscaba dotar de capital a una potencial burguesía. ¿Ya? Brindar fondos al Estado, eso ya se hizo en el segundo gobierno, pero fue para la manutención de los esclavos. Saldar las cuentas del Estado con el sector privado, bueno, sí, también, pero más que todo, acá te piden el objetivo. Con respecto a la prosperidad falaz, y detalle la respuesta equivocada, el enunciado errado. Ya. ¿Cuál es incorrecto? El sector popular se vieron ampliamente beneficiados, la mayor cantidad de ingresos se usaron para ampliar y mantener a la burocracia civil, el Perú amplió su fuerza militar, el principal medio de venta fue la concesión. La respuesta es la letra A. Ya, la letra A. Esa es la respuesta. Bien, jóvenes, muy bien, chicos. Hasta aquí llegaríamos a la clase del día de hoy. Fue un gusto, los veré la próxima semana. ¿Sí, chicos? ¿No? Con esto sería todo por hoy.